Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la Casa LP Pasión por el Derecho. Mi nombre es Anthony y el día de hoy en nuestro programa Tertulias Jurídicas tenemos el placer de entrevistar al doctor Jorge González Loli, especialista en materia inmobiliaria, en materia registral, que además forma parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. El día de hoy abordaremos tópicos muy relevantes de la propiedad horizontal a través de diferentes casuísticas y haciendo un análisis práctico de lo que es esta figura normativa. Doctor, antes de iniciar con la entrevista, coméntenos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de visitar a LP, que realmente es un lugar que apreciamos de sobremanera, de poder estar en la tertulia que diriges y de poder dirigirnos a los miles de amigos de LP que nos escuchan a través de distintos medios y plataformas. Un gusto poder compartir contigo esta conversación. Muchísimas gracias, doctor. Mire, para aterrizar todo el concepto de propiedad horizontal, corresponde explicar qué es la propiedad horizontal. Bueno, en primer lugar, la propiedad horizontal es una forma de propiedad en la cual se comparte una titularidad exclusiva sobre un bien, ejemplo, un departamento, una tienda, una oficina, eh, y a su vez se tienen bienes comunes que son necesarios o indispensables para el correcto ejercicio de la propiedad, lo cual ha hecho que algunos, como lo hace nuestra ley aún vigente, llame que es un régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. Pero ya analizándolo mejor, algunos dicen, oye, es una suma de la propiedad más la copropiedad. Falso. Es un régimen que organiza una división en secciones. Ya no, justamente alguien me decía, oye, ¿por qué hablan de propiedad horizontal si normalmente son para arriba, ¿no? Debería ser propiedad vertical, ¿no? Si son edificios. No, porque la idea precisamente es que los cortabas a tajos horizontales, ¿no es cierto? Entonces, primer piso, segundo piso, tercer piso, etcétera, ¿no? Así como que fueras cortando las distintas capas. Pero ahora tampoco eso es tan cierto, ¿no? Porque podemos hablar de las edificaciones de altura, como lo que en otros países le llaman la propiedad horizontal tumbada. Por ejemplo, una quinta. En una quinta pueden haber unidades de un solo piso que se comunican a través de un pasaje común y también son propiedad horizontal. Y además la propiedad horizontal es bien democrática, ¿no? Porque puede pasar desde esa quinta, ese callejón de un solo caño, ¿no? Al cual aluden nuestras canciones antiguas, hasta el condominio más exclusivo en Alameda del Corregidor, en la cual los bienes comunes ya no es un callejón, ¿no? Sino es la cancha de tenis, ¿no? El club de reuniones y otras cosas, y están rodeados de casas de mucho valor, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Pero además, eso tiene que ver, aparte del elemento estructural, que es esa división, con bienes comunes normalmente necesarios y a veces, o en la mayoría de veces, con el terreno como bien común, la necesidad de una estructura organizativa a través de un órgano que no es una persona jurídica, sino es un sujeto de derecho, que es acá en el Perú denominada la Junta de Propietarios, en otros se llama consorcio, por ejemplo, en Argentina, y adopta determinadas normas, que es una forma organizativa que permite el adecuado funcionamiento y la administración de este tipo de propiedad, ¿no? Muy interesante, doctor. Y justo su pregunta viene conectada con, su respuesta viene conectada con la siguiente pregunta. Sabemos que en un edificio, obviamente formal, en un Uh lugar -huh. lujoso, ciertamente, la junta de propietarios se va a instaurar de una manera directa, sencilla y responsable. Pero, ¿qué pasa si vamos al otro escenario que comentaba? Supongamos que nos encontramos en una quinta donde hay muchas familias que están viviendo y comúnmente en este pasadizo que utilizan para salir todos se generan conflictos. ¿Cómo puede esta quinta formalizar lo que es una junta de propietarios? Claro, ahí hay varios supuestos. En primer lugar, decir que
hasta la ley 22112 del año 77-78 con su reglamento, solo se consideraba propiedad horizontal a las edificaciones de altura. Entonces, estas quintas, estas que compartían un ingreso, no eran consideradas dentro de la anterior ley de propiedad horizontal. Y eso hacía que, por ejemplo, cuando se construían, le asignaran más bien que eran casas y que esto le asignaran como una servidumbre del pasaje o a veces como una especie de derecho de uso. Desde ahí ya venimos en problemas porque las personas que compraron eso ni siquiera sentían que tenían una propiedad horizontal. Y después ya la ley los asimila. Y entonces esas quintas antiguas, esas edificaciones realizadas en ese tiempo, no tienen un reglamento interno que rige a los porcentajes, rige la existencia de una directiva, una junta. Sin embargo, ya reitera jurisprudencia del Tribunal Registral y la obligatoriedad del régimen del año 78 y la ley 27157 y ahora el aún no vigente decreto legislativo 1568, que es la ley de propiedad horizontal, que está publicada pero no vigente porque no se aprueba el reglamento, considera la existencia de una propiedad horizontal de hecho, aunque no haya reglamento interno. Entonces, de alguna manera, si no hubiera un reglamento interno, deberían otorgarlo, ¿no? Y se puede otorgar a través de una convocatoria y que se ponga de acuerdo la mayoría de propietarios, computados por secciones, porque no hay porcentajes, y poderlo inscribir en registros. Y así podrían tener una presidente de la junta, etc. Ahora, en un país que es muy dado a la informalidad, debo señalarte que las estadísticas que estuvimos viendo en la comisión que estuvo revisando el proyecto de lo que se dio finalmente el 1568, el porcentaje de unidades inmobiliarias que tienen una directiva de la Junta de Propietarios inscrita y registrada, aún en lugares medianamente lujosos de recursos, no es alto, ¿no? Y eso conlleva una multiplicidad de problemas, tanto en la organización, el mantenimiento, el cobro de las cuotas comunes y otros temas, ¿no? O sea, es un tema bastante delicado, no solo en estas quintas antiguas, sino o hasta, como le digo, en urbanizaciones mesocráticas o de un lugar bastante afortunado, ¿no? Y eso genera situaciones, pues, bastante complicadas, ¿no? En la administración de un edificio. Ten en cuenta, además, que actualmente, pues, ya la casa habitación única, con su jardín y sus 300 metros, ha pasado a ser, pues, la excepción, ¿no? Urbanísticamente, todas las ciudades, y Lima es una metrópoli grande, pues pasan a la necesidad de una densificación. O sea, en todos los barrios de la Lima céntrica, las casas se caen para dar lugar a edificios cada vez más altos por el alto valor del metro cuadrado. Claro. Entonces, si bien yo nací y crecí en una casa habitación única, el destino de los más jóvenes y de mis hijos es casi seguramente, pues de casi todos, va a ser vivir en edificios o en el mejor de los supuestos en condominios, ¿no? Entonces, eso da lugar a esos problemas, ¿no? Muy interesante apreciación, doctor. Mire, sucede que lamentablemente así es, la informalidad prima en nuestro país. Supongamos que nos encontramos en un edificio que no tiene una junta de propietarios inscrita, no cumplido con formalizar esos actos. Yo vivo en un segundo piso y al frente de mi departamento
hay otro, el departamento que está enfrente, donde hacen mucha, pero mucha bulla. Yo llego tarde de trabajar, me siento cansado y empiezan a hacer ruido, colocan música, empiezan a cantar, empiezan a hacer fiestas. ¿Cómo yo podría actuar si no contamos con una junta de propietarios en ese momento? Claro, mire, ahí va a tener que en todo caso ir ya por temas municipales, ya, y en ese caso un poquito más limitado porque efectivamente, pues si ya no causa un disturbio al orden público o la fiesta ya pues se excedió, ¿no? Y ya es muy ruidosa o escandalosa, pues simplemente la municipalidad no le va a hacer caso, ¿no? Ujú. En cambio, digamos, dentro de un reglamento interno se pueden poner manuales de convivencia que pueden poner multas e incluso sanciones, Ujú. y limitar ciertos usos a ciertos horarios. De hecho, por ejemplo, para ponerles un caso, ¿no? Estos denominados condominios tipo playa, ¿no? Que vemos en la mal llamada Asia, que no me gusta el nombre. Es clásico, pues, que los días de semana solo puede hacer reuniones hasta la 1, ¿no? Y hasta tal hora los sábados, ¿no? Y eso le da valor a un condominio, ¿no? Porque y eso también es importante, porque en verdad, si usted no tiene una junta de propietarios que cuide la administración de los bienes comunes, que vea la seguridad, que vea el mantenimiento, que se pinte, que se arregle, que vea todo eso y que obviamente pues haga que no reine un desorden total en la edificación, entonces francamente se produce un deterioro y una pérdida del valor de tu inversión, ¿no? Eh, en contramarcha de eso, a veces sí es cierto que hay directivas o juntas pues que son excesivamente reglamentaristas y ya parecía que agreden un modo de vida sano, ¿no? Ujú. Y hasta podrían parecer discriminatorios, ¿no? Por en algún reglamento de convivencia en ese tipo de clubs o de juntas de propietarios, que ahí se mezcla la urbanización con la propiedad horizontal, ¿no? Porque son Claro. urbanizaciones tipo playa y pues te ponen cosas tan absurdas como que las empleadas domésticas no podrán acercarse a las orillas del mar o estar sin uniforme, ¿no? O sea, que ya pues se chocan contra derechos fundamentales, ¿no? Entonces, obviamente el orden es bueno, la discriminación y la irracionalidad, ¿no? Entonces, sí, y lamentablemente el gran problema, ¿no? La cobranza de las cuotas comunes, ¿no? Ese es, ese es el otro gran naufragio, ¿no? El otro gran problema que se afronta cuando hay una carencia de junta de propietarios inscrita, ¿no? Ujú. Ese Muy, es un gran problema. muy cierto y muy preciso, doctor, porque sobre todo, ¿cuál es el límite que se le puede poner en este reglamento? Mire, precisamente nosotros tenemos un caso que es el propio del expediente 1413-2017 PATC, donde sucede lo siguiente. Tenemos una vecina que ha formado parte de la junta de propietarios, ha participado en las juntas, y en una de estas reuniones se acordó que aquellas personas que no realizaran los pagos para el mantenimiento del ascensor del edificio no podrían utilizarlo. Se trata de una mujer de más de 60 años que, según alega, por motivos de salud y por motivos laborales no ha podido pagar. Pasa el tiempo, se le restringe el ingreso a esta señorita y bueno, ella acude a través de una acción constitucional e intenta que se le tutele su derecho. En este caso, lo que menciona el Tribunal Constitucional es que no se le puede otorgar a esta señorita el derecho, primero, porque no acreditó que efectivamente no pudiera utilizar los pies para subir por las escaleras, ya que no presentó documentos médicos que acreditasen esa situación, y segundo, tampoco se acreditó que las escaleras le estuviesen prohibidas en este escenario. Estamos hablando de un tema de probanza, doctor. Estamos hablando de un tema que ciertamente no ve el fondo, pero ¿cuáles son los límites que puede tener estas normativas impuestas por la Junta de Propietarios al momento de sancionar? Mire, este tema lleva en mucho en discusión y podríamos señalar que es el respeto a los derechos fundamentales.
En alguna ocasión, ante el mismo TC, hace muchos años se planteó, y ahora el tema ya viene un poco distinto. En las edificaciones antiguas, aunque todavía hay algunas así, los servicios como el agua, eh, incluso la luz, no de las áreas comunes, ¿ah? Sino de los departamentos, venían en un solo recibo y habría que prorratearlo. Entonces, si alguien no pagaba, le estábamos pagando el agua y la luz al vecino. Y entonces, la idea era, bueno, le corto, pues. O sea, le pongo un tope para que no entre el agua a su departamento. Y eso sí fue rechazado por el TC, estamos en el 2009, ¿no? Porque afectaba ya pues derechos esenciales, ¿no? O sea, aspectos íntimos de que una persona sin agua no puede vivir, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, se dejó entrever que sí le podía disminuir la potencia, ¿no? Restringir ciertos horarios, cosas, ¿no? Ahora, cuando los medidores ahora que son independientes, pues ya es distinto, ¿no? O sea, Claro. no viene tan así y es poco usual esto, ¿no? Ahora, sobre lo que me comentabas del uso de ascensores, una de las cosas el gran problema es la cobras. Y justo si hablamos un poquito más allá, porque ese tema lo analizamos mucho cuando hemos visto el 1568 y realmente he visto que el proyecto de reglamento no lo va a solucionar, lamentablemente. Y el 1568, de lo que fue el proyecto a lo que salió la ley o el decreto legislativo, pues tuvo alteraciones fundamentales, pero bueno. El tema de que existe un ascensor, pues tiene reglamentaciones, ¿no? O sea, si una edificación tiene 5 pisos más, debe tener. Ya. Ahora, ¿pero qué se está haciendo ahora? Como una forma de presión, están poniendo que los ascensores sean estilo hotel. ¿Cómo así, doctor? O sea, en un hotel tú entras con tu tarjeta Ya. y esa tarjeta, cuando terminas tu alojamiento, se desactiva. Claro. Entonces, igual, pues. Entonces yo para ir a mi 6º piso, si ya me estoy inhabilitado o moroso, Tu me tarjeta no desactivan la funciona. tarjeta y yo entro al ascensor, pero no puedo subir. Claro. O tengo que subir con otro que sí tenga tarjeta. Entonces, lo cual realmente funciona espectacularmente, ¿no? O sea, porque realmente, sobre todo cuando estás en piso 10 o algo así, excepto pues que quieras hacer bastante ejercicio, la gente paga, ¿no? O Claro. sea, pero claro, ahí viene el tema, ¿no? Oye, pero si tenemos una persona que tiene un problema en la locomoción, es un adulto mayor o sufre una enfermedad coronaria, entonces yo lo estaría tentando, ahí tendría, los derechos no son absolutos, ¿no? Claro. Entonces yo tendría que contrapesar, oye, ¿qué te estoy privando? Tu derecho a tu acceso a la vivienda. Entonces, en este caso que indicas, el Tribunal Constitucional dijo, oye, las escaleras están abiertas Claro. y no me probaste que no pudieras tú hacerlo. O sea, incluso en algunas universidades, me acuerdo, te ponen ahí, vas 20 calorías, vas 40 calorías. Malo no es, ¿no? Pero claro, si yo padezco de ciertas cosas, podría ser beneficioso. Entonces el tribunal, de alguna manera, dijo, oye, esto sí es viable, pero no es sin límites, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que ver ciertos linderos de ponderación y a veces podemos ver pues que hay situaciones en que no son concretas, ¿no? Como también, por ejemplo, en el caso de las mascotas, ¿no? Claro. Oye, no entran mascotas, pero si es un perro guía,
Respecto a las mascotas, doctor, se ha hablado muchísimo, y no solamente en marco de propiedad horizontal, sino también en establecimientos públicos, como en esos lugares donde se sirve comida, pero no son pet friendly. Ahora, también tenemos que colocar un alto, ¿no? Cuando hablamos de junta de propietarios, reglamentos internos. Por ejemplo, tenemos otro caso que es el 03065-2018 PATC, que es un caso que lo va a sorprender, porque mire, nos encontramos en un edificio en el cual en un primer piso viven dos personas y en un segundo piso otras dos personas. Estas personas que viven en el primer piso son personas jóvenes, son personas sanas. Una de ellas le gusta fumar. En el segundo piso tenemos a otras personas que ya son personas de edad, lamentablemente ya no pueden estar recibiendo el humo del cigarro. Acuden primero a los vecinos del primer piso, les solicitan por favor dejen de hacer ese acto porque está perjudicando nuestro normal día a día. No hacen caso. Acuden a la municipalidad, se hace una inspección y se verifica que efectivamente el humo llega hasta el segundo piso y producto de ello, las personas que están viviendo en un segundo piso terminan siendo perjudicadas. Acuden a una vía constitucional ciertamente y se termina declarando, se termina ordenando a las personas del primer piso que no puedan seguir realizando ese acto. Entonces surge la pregunta, ¿no? Si estoy dentro de mi casa, ¿se me puede prohibir fumar o realizar determinados actos por el hecho de que le perjudique a otras personas? Claro, mire, allí yo te diría que la prohibición legal es fumar en lugares públicos Ujú. y en otros lugares que, por ejemplo, en la universidad, en otros Claro, sitios. Entonces, de una interpretación restrictiva, pues no. Ah, supongo que en el reglamento interno esa disposición no estaba, porque además era una propiedad chiquita. claro, Y entonces estarías poniendo que es una prohibición en la cual dirías tú que hay una afectación nuevamente, y es lo que debe haber sostenido el colegiado de derechos fundamentales, y que tu derecho, nadie te está privando tu derecho a la vivienda, sino que estoy haciendo una ponderación nuevamente. O sea, tengo mi derecho a la vivienda y tengo el derecho a usarla, claro. pero obviamente también es como el mismo hecho de, por ejemplo, yo tengo derecho a mi vivienda, pero no tengo derecho a hacer un escándalo que te perjudique dormir. Ujú. Es como que yo tengo mi derecho a vivienda y no te puedo decir de que puedo sahumar todos los días, ¿no? Claro, Y si bien es cierto, yo creo que la prohibición absoluta de no fumar me parece muchísimo. ujú, Este, quizás lo que debieron haber dicho es abstenerse de hacer en tales circunstancias que puedan perjudicar claro. a tal o cual persona, ¿no? Lo cual, lo que pasa es que realmente en la propiedad horizontal, y por eso eh, yo tengo una especie, algunos le llaman consorcio, ¿ya? Porque me involucro de alguna manera al compartir bienes comunes y tener tanta cercanía con la vida del vecino. Tu piso es mi techo, Ujú. ¿no? Y la circulación tuya viene conmigo, tu ascensor es mi ascensor, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunos elementos que van un poquito más allá de la tendencia individualista de yo, de en mi caso hago mi reino, ¿no? O Claro, sea, imagínate, ¿no? Como te digo, ya, pues yo toco mi banda de rock, estoy tomando en mi casa, pues, ¿no? Pero el techo encima, los veo. claro, entonces es eso. Cierto, como le digo, la ponderación, los derechos no son absolutos y el mejor juicio es una ponderación. Me parece que la ponderación en ese caso es sumamente alta. Y Claro. ojo que lo que pasa es que ahora hay una maldición al tema del fumador. ¿Por qué, doctor? Porque dentro de una sociedad que es muy preceptiva, Ujú. se ha dicho, bueno, que uno no tiene el derecho, primero, de hacer lo que quiere con su salud, y también porque dicen que el perjuicio a los demás es terrible por el tema del fumador pasivo, ¿no? Ujú. Cosa que tiene una cierta ideología, y yo no la voy a cuestionar porque obviamente todos sabemos que es dañino, Ujú. pero que me parece que puede ser exagerada desde algún punto y poner en ideas principistas, ¿no? Entonces, Claro. tampoco quiero ir demasiado contra la corriente, pero me parece que eso, como algunos iconos ideológicos, Ujú.
inspira muchas cosas, ¿no? Y me parece que en el caso antes mencionado ahora, si a eso le sumas de repente que el ancianito de arriba tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar y Claro, que es especialmente vulnerable, por ahí oye, estoy poniendo en riesgo la vida y acá lo que le estoy privando es un placer culposo, ujú, entonces por ahí, ¿no? Y ahora, lo que yo no estoy negando, tú sabes que un juicio de ponderación va a, oye, la razonabilidad, la proporcionalidad, la idoneidad. Esa medida es absolutamente necesaria, es la única. O podría más bien ponerte que pongas filtros, de que pongas algunas barreras, que pusieras algo que impida eso, ¿no? Y de repente eso hubiera sido la respuesta más adecuada, y no decir, oye, yo no puedo fumar en mi casa, ¿no? Que claro. finalmente ya parece invasiva de tu derecho de propiedad, ¿no? No hay que ser tan legalistas tampoco, ¿no? Y bueno, más que todo legalistas, yo creo que acá principistas, ¿no? Ujú. Porque la prohibición no fluye de la ley ni del reglamento, ¿no? Entonces, más bien lo que estás haciendo, reitero, es un curso de ponderación, ¿no? Claro, doctor. Y justo cuando hablamos sobre acomodar diferentes medidas para solucionar ese tipo de situaciones, tenemos un caso. Resulta de que en un régimen de propiedad horizontal tenemos a una persona que vive en el piso número 16 de un edificio y Ujú. resulta que tiene que bajar y subir el ascensor, obviamente, para poder llegar a su domicilio. Resulta que esta persona tiene su mascota. Y luego de que esta persona adquirió el inmueble, se prohibió que las personas utilicen el ascensor con su mascota. Entonces, esta persona acudió a una sede judicial para poder tutelar su derecho y finalmente lo que se le dispuso fue, en una decisión final, ¿sabe qué? No es posible que la junta de propietario limite sus derechos a poder usted utilizar el ascensor cuando está con su mascota cuando hay otras medidas menos gravosas, como por ejemplo el hecho de que usted tenga un horario determinado para utilizar el ascensor, que utilice, por ejemplo, una de esas mecanismos para transportar a su mascota y que no ensucie el ascensor, entre otros, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos que ver otro tipo de medidas para poder actuar ante ese tipo de situaciones. Y mire, vamos a pasar a otro tópico, que es propiamente lo que son las sanciones Claro, respecto... siendo una acotación, Anthony, lo que pasa es Ujú, que cuando el Tribunal Constitucional dio esa medida, me acuerdo que hubo una fuerte interpretación ujú, en que salió en el sentido de que, oye, ahora ya no, ningún reglamento me puede prohibir las mascotas. Y eso generó muchas controversias en los. Mira, a mí me gustan las mascotas. ujú, Este, tengo una gata preciosa y recuerdo mucho a mi perrito. Eh, pero sí creo que normativamente un reglamento interno puede, con mayor rigor en las lugares recreacionales, por ejemplo, pero sin que eso sea exclusivo, que haya mascotas en ujú. una propiedad horizontal, ¿no? Ahora, lo que pasó en el caso que tú me comentaste es que efectivamente, o sea, primero no había habido esa prohibición, Ujú. después se estableció, Exacto. eh, ya como dicen, la mascota preexistía y además la mascota tenía ciertas limitaciones Ujú. que impedían que se pudiera, ya era mayor, ya me parece que era una mascota, tú sabes pues que ellos envejecen más rápido que nosotros, Sí, entonces que no podía subir por las escaleras. Entonces, efectivamente, lo que el tribunal dijo, pues, que la medida no era proporcional, no era idónea y que debían ver la forma de horarios o alguna forma, o llevarlo en una canasta, o otra forma de que pudieran evitar. Pero no dijeron, oye, no se puede poner restricciones a las mascotas. En exacto. otra resolución posterior, ya 4 años después, el tribunal constitucional dijo que sí estaba previsto y yo deseaba incumplirlo, el reglamento interno era oponible y estaba bien, ¿no? Y Claro. eso es lo vigente. Entonces, ahí hay que ver algunos matices, ¿no? O sea, cuando compres, fíjate primero en tu reglamento interno, ¿no? Claro. Si amas mucho a tu mascota, ¿no? Siempre es importante eso, doctor, porque... Pero nadie mira su reglamento interno. Ujú, Y ni siquiera cuando, por ejemplo, cuando uno compra en planos, que ahora la mayor parte compra en planos porque es más barato, se supone que dentro de los derechos del consumidor inmobiliario es que te den el proyecto de reglamento interno, que te muestren que te des licencia y todo eso. Y en verdad, nadie lo mira. O sea, lo único que ves es que
el departamento modelo está bonito y que el folleto me pareció lindo y que nada, o sea, Pero ¿sabe qué pasa, doctor? A veces cuando nosotros confiamos simplemente en la buena fe de la otra parte en proyectos inmobiliarios, nos pueden estar dando cosas que no son reales. Por ejemplo, el día de anteayer estábamos conversando con el doctor Oscar Huerta y se hallaban ciertos casos de Indecopy donde se evidenciaba que inmobiliarias brindaban departamentos que no contaban con una habilitación urbana. Entonces, obviamente nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Y regresando al caso, doctor, mire, ujú. mire lo que sucede. Efectivamente, no podemos generalizar de una sola premisa, porque una vez el tribunal dijo se permiten mascotas, que para todos los casos se va a permitir mascotas. Aquí lo que importa es el tiempo. Y le tengo un caso muy, pero muy atinado para ello. La casación número 695-2010 Lima nos presenta lo siguiente. Yo soy un hombre que vive en el departamento 202. Durante varios meses, durante mucho tiempo, no he realizado el pago de mantenimiento de las cuotas comunes, ¿no? De las zonas comunes. Ahora, sabemos que la Junta de Propietarios realiza determinados actos que deben ser inscribibles. Por ejemplo, si el monto de pago varía conforme el tiempo, esto debe realizarse e inscribirse en registros públicos. Ahora, resulta que se había establecido un primer monto en una fecha A. Pasó el tiempo y en una fecha B el monto cambió. Y resulta que se le empezó a cobrar a este hombre con el monto de la fecha B. El hombre no pagaba, ¿ah? Él no estaba pagando dinero. El hombre agarró, acudió a una sede judicial y dijo, un momentito, el cambio del monto no se ha dispuesto en registros públicos. Entonces, por ende, podrán haber pasado muchos años y yo no habré pagado nada, pero no se me puede exigir esta obligación. Y fue esta la forma en la cual un hombre se salvó de pagar una deuda de 18.000 soles. Es que ahí viene justamente el problema. Eh, la vigente ley y la aún publicada y no vigente establece que el pago de las cuotas pendientes de gastos, que hay los ordinarios y los extraordinarios, y me voy a referir solo a los extraordinarios, genera una obligación, un título ejecutivo. Uh -huh. Y si hablamos de un título ejecutivo, ese título debía ser presentarse y proceder inmediatamente a lanzar la ejecución, Claro. salvo que me acreditaras que no está pagado, que está pagado, o la falsedad, nulidad o inexigibilidad de la obligación. Y además, en este caso, serían especialmente procedentes los embargos. Uh -huh. Ahora, sin embargo, la tasa de morosidad en edificios, y estoy revisando algunas estadísticas que estuve mirando ayer, por ejemplo, la consideran a veces en edificios pequeños, por ejemplo, de no más de 8 a 10 unidades, a veces hasta el 20% del presupuesto anual, Uh -huh. lo cual pues es una barbaridad. ¿Y qué ocurre? Las principales causas por las cuales no puedes cobrar. En primer lugar, tu junta de propietarios o tu directivo de la junta, el presidente no es inscrito en registros. Entonces, falta de personería, falta de representación suficiente. Oye, no, este para mí es mi presidente en registros, no aparece. Claro. Hay un acta, pero no, para mí el acta no es. Y incluso hay una discrepancia entre el reglamento y la ley, porque uno dice el acta y el otro dice la inscripción. Ya. Pero después, ya, ¿qué basta? Que yo le dé la liquidación y los recibos. O sea, los recibos como harías, ¿no? Los Claro. recibos de lo que me debe. En una tesis que estuve asesorando, en algunos juzgados te piden el acta en que le declaren hábil Uh y -huh. que autoriza y determina el monto. Y además las actas que aprobaron las cuotas. Y si pides las actas, también las convocatorias. Y que el presidente estuviera ahí. Y en verdad, Demasiado. o sea, entonces, si lo pones de esa manera tan lejano, tan complicado, no me cobra. Claro. Y en verdad, ¿cómo haces que ese señor pague? La mejor forma que hace que paga es trabando el embargo en su propia edificación. Uh -huh. Y sigo. Y ahí, el señor debe 2 años.
¿ya? Lo cual es un montón de plata. El señor vende. El nuevo propietario está obligado a pagar lo anterior. La nueva ley se puso que se iba a generar una carga legal, una carga. Al inmueble. Así es. Que podías inscribir una carga. Pero en el reglamento no le dan una naturaleza real. Claro. Entonces ya, ok, hay la carga, pero ¿qué implica? Que eso jala las deudas anteriores, o sea que yo debo pedir el certificado de no adeudos que me dan la Junta de Propietarios. No. Entonces simplemente vendo, me voy y chao. Se acabó la deuda. Claro, y además le harás los líos, pero simplemente la propiedad no se la puedes restringir porque si no lo quieres dejar pasar, él te pondrá la acción de garantía y se acabó. Entonces, este tipo de problemas son acuciantes y si no se resuelven, eh, es importante también, obviamente, ver que no se agarren los pasadizos, Claro. que los techos no lo vuelvan discoteca, que no hagan lo que quieran en las porterías, todo eso. Ujú. Pero la sostenibilidad del régimen es súper, 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 súper importante. Porque Claro. los edificios que no tienen un adecuado mantenimiento, desde que no se pintan desde afuera, desde que no hay una seguridad adecuada, simplemente se deterioran, la vida es insufrible Claro. y listo, ¿no? Entonces, Doctor. en ese sentido tenemos que orientarnos primero a simplificar los mecanismos de acceso Ajá. al registro de la Junta de Propietarios. Yo hago actas, a veces las formalizo, de 10, 9 salen observadas. Claro. Eh, para hacer un estudio de titulación, cuando son, por ejemplo, 100 unidades, tienes que sacar las fichas registrales de todos. Registros no te da un certificado de quiénes son los propietarios. 3, eliges a quien no es el propietario Ujú. y el inquilino no puede ser. Problemas en la Uy, es un tema. Pero va, Sí. no te quiero desviar porque yo sé que tienes otras preguntas. Mire, doctor, hemos visto justamente que la cobranza es algo muy problemático, ¿no? Tal vez por la rigurosidad que se presenta o que se podría llegar a presentar por alguien que conoce de derecho y alguien que no, porque sabemos que en un edificio no todos son abogados. Entonces, supongamos de que yo quiero realizar la cobranza y la otra persona que vive en el mismo edificio no quiere pagar. ¿Qué puedo hacer? ¿Y cuáles serían las máximas consecuencias que podría aplicarle? Por eso, si todo funcionara como debería, primero, reitero, primero, ten inscrita tu directiva y tenla vigente. Un poquito más cerca al micro, doctor. Ten inscrita tu directiva y tenla vigente. 2, ten tus acuerdos de inhabilitación y de determinación de la deuda muy claros. Ya. Y por si acaso, tenga a la mano, aunque no debieras, las actas donde aprobaste las cuotas, Ujú. porque a veces el juez se las va a pedir. Pero la verdad, en la ley deberíamos decir que se prescinda de eso Claro. y que sea como esa liquidación de saldo bancario directo. 3, declarar especialmente procedente los embargos, porque esa persona tiene un inmueble, Claro. que es el que es materia de... Conflicto. Exacto, y 4, que esa carga que hemos creado en el 1568 sea persecutoria para el que adquiere, ¿no? Entonces ya cierra un poco el círculo. 5, quizás regular mejor o más claridad esto de la posible suspensión de servicios esenciales sin que obviamente pues se atente contra derechos fundamentales, siguiendo un poco la línea del tribunal. Y obviamente, a veces nosotros ahora te ofrecen edificios muy bonitos, ¿no? Te ofrecen con piscina, con sala de gimnasio, y no te das cuenta tú de que eso todo tiene sus costos, ¿no? Claro. Y que mientras no se atienden, pues todo va mal. Y el otro problema también grande es que las personas no saben administrar. Ujú. Entonces pasa de pronto que ya, pues, contrataron al simpático señor portero que está ahí hace 10 años. Ya. Y como
prácticamente en algunos edificios el presidente de la Junta se elige por sorteo, casi es como un servicio cívico-militar, ¿no? Ya, pues, ¿con qué se le paga el sueldo al portero? Con un sobrecito. Ya. El día que lo votas al portero, el portero se va a ir al Ministerio de Trabajo Ujú. y te va a poner una demanda por beneficios sociales, por vacaciones, por liquidación. Y si la Junta no tiene fondos, y como la Junta es no personificada, te puede llegar a embargar a los mismos propietarios. El pago de los tributos, el llevar la planilla. Otros casos, el presidente de la Junta, todos le dieron para que pagara los gastos de el mantenimiento del ascensor y no sé cuántos. Ujú. Se los embolsicó. O sea, terribles. Hasta le cortaron la luz de los servicios comunes. De Wow. pronto el edificio estaba en vacío. Entonces, en varias partes se tiene empresas que se dedican a eso. Ujú. Y terceristas y todo eso. Pero ahorita, por ejemplo, uno de los temas que está viendo la ley, que todavía no se aprueba su reglamento, no está vigente, es el tema de creación de empresas que brinden el servicio de administración de conjuntos inmobiliarios, ¿no? Sobre todo cuando son grandes, ¿no? Entonces, también es anormal. Además que sepa un poco cómo acudir con las reclamaciones ante la municipalidad. Claro. Oye, alguien de repente cerró el techo, cerró la azotea. No, porque yo como soy el último piso, los aires son míos. Mentira, no son tuyos. Afectar bienes comunes. Hay un montón de circunstancias que, les soy sincero, aún abogados Ujú. no conocen. Y lo ponemos a veces al muy bien enseñado señor jubilado que tiene tiempo y que realmente pues es admirable su bonomia y su buen deseo, pero que a veces comete los errores pues que le da no tener un asesoramiento ni experiencia en el tema. Doctor, muchísimas gracias. Mira, ya nos queda poco tiempo y para cerrar, quisiera enfatizar en una pregunta que usted ya la ha respondido, pero que nos dé más casuística respecto a ella. ¿Podría llegar a perder mi casa por escoger mal a un presidente de la Junta de Propietarios? Sí, porque finalmente, si bien se supone que la junta de propietarios es un sujeto de derecho, no sé yo, la junta de propietarios finalmente son todos los propietarios. Entonces, no es un patrimonio autónomo propiamente dicho. Y, por ejemplo, en el tema de las obligaciones laborales, usted sabe que hay superprivilegio laboral, ¿no? Entonces, Claro. me van a perseguir. Y si el tema es tributario, porque a veces también la junta de propietarios, digo, por ejemplo, playas, Ujú. te cobra por arrendamientos. Ahí hay otras cláusulas, ¿no? Las más bonitas. La playa tal, si usted compra un lote, necesita la autorización expresa de la comisión calificadora. Pero disculpa, ¿y el 882 que dice que no se puede establecer contractualmente la provisión de enajenar o grabar si la ley no lo permite? No, pero es que tú sabes, este es un condominio, no va a llegar cualquiera, ¿no? Entonces, ya ok, pero esa prohibición es ilegal. Claro. Entonces, no, pero entonces no lo vamos a dejar entrar. A ver, no, déjame entrar. Te meto una por usurpación y todo eso. Entonces, hay un montón de cosas. Claro, otras cosas que sí se pueden poner son servidumbres de vista, uniformidad de diseños. Y hay un montón de temas que son perfectamente viables, pero hay cosas que atentan contra los derechos constitucionales. Claro. Entonces, sí puedo llegar a generarme una responsabilidad. Y además también una mala administración me puede llenar de deudas a la Junta de Propietarios que finalmente, como no es personificada, va a terminar recayendo en los propietarios, ¿no? Exacto. Y es un muy mal negocio, ¿no? Entonces, pero lo más importante, uno quiere vivir en un inmueble donde haya tranquilidad, donde haya limpieza, donde haya seguridad, donde haya cierto ornato y donde tengamos una gestión que propenda a lograr eso. No hemos hablado de las sesiones virtuales, de la transferencia de bienes comunes, de las cláusulas que se pueden poner o no en los reglamentos internos, de las disputas más comunes.
Hay un montón de temas. Pero lo que yo sí invocaría, aprovechando su programa, es que el Poder Ejecutivo de una vez saque la reglamentación del decreto legislativo 1568. Es increíble que ya estemos más de 2 años con una norma aprobada que no sale en vigencia por la falta de reglamento, o si no, que saque otra. Pero en verdad, hay muchos temas que tenemos que mejorar. Y como conversábamos en el previo, dentro de muy poco, o casi ya ahora, vivir en una propiedad que no sea propiedad horizontal va a ser lo más extraño. Ujú. Porque nuestro mundo, de más de $1,000 el metro cuadrado, en algunos 2,000, en otros 3,000, otros 5,000, una ciudad densificada que ya no tiene dónde crecer, y estamos hablando de montones de ciudades, obviamente se orienta hacia eso, pero bien construido, bien administrado, y no solo es bien construido porque no se caiga, sino porque funciona bien. Y de eso depende mucho de la Junta de Propietarios. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo ha sido nuestro verdugo y ya tenemos que culminar con esta entrevista. No, Esperamos volver a encantado. verlo en otras presentaciones. Hablamos de otros temas y encantado, muy, muy atinadas tus preguntas y hay una riqueza de temas en la Junta de Propietarios. Y sobre todo, reitero que es un tema de todos los días. Un tema de todos los días. Desde que entramos, salimos de nuestra casa, desde que nos vamos al techo, desde que vamos al jardín a entrenar, desde que encontramos la basura, desde que dejamos la basura. Y esos son los temas que hacen que uno, aparte de los jurídicos, sea más o menos feliz. Claro que sí. Gracias. Y saludos a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Les recordamos que el docente forma parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario y sin algún otro punto que decir, les agradecemos a todos por haber estado presentes en esta transmisión.